Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora voy a tratar de un tema muy complicado, espinoso, ocultado sistemáticamente, del que prácticamente nadie quiere hablar, y si se habla es para exculparlo, que es la violencia sexual en la empresa. La violencia sexual contra las mujeres. La empresa capitalista es el centro de la violencia sexual contra las mujeres. Quien niegue esto está defendiendo el 90% de las violaciones reales que tienen lugar. El 90% de las violaciones reales tienen lugar en la empresa. La empresa es un lugar de pesadilla para las mujeres, la empresa capitalista actual. Para ocultar esto se ha creado todo el tinglado que reduce la violencia contra las mujeres a la que tiene lugar en el hogar o en la calle. Pero en el hogar acontece aproximadamente solo el 8% de la violencia sexual contra las mujeres, en la calle el 2% y en la empresa el 90%. Hay algunos pequeños trabajos que lo tratan de pasada, alguna gente se atreve a decirlo, pero la mayoría calla. Hay un silencio aterrador. A mí me abrieron los ojos unas gentes en un pueblo, hace ya años, que estuve haciendo una charla y me contaron qué estaba pasando en una gran empresa allí, una empresa de 3.000 trabajadores, en las cuales el 80% eran mujeres. Cuando me contaron lo que estaba pasando allí, yo me quedé atónito. Ya lo sabía, yo lo sabía ya, pero alguien me lo tuvo que decir, tuve que volverlo a vivir. Fue algo tan tremendo que desde entonces he vivido con este asunto en la cabeza. Y por tanto me produce náuseas las campañas mediáticas y callejeras en las que se denuncia a unos desgraciados, a unos bellacos, a unos miserables que han cometido violaciones en la calle, lo cual está bien denunciarlos, pero esas campañas se hacen para ocultar la verdadera violencia sexual, las violaciones contra las mujeres que tienen lugar en las empresas. Porque ante esto, ya se sabe, los capitalistas son intocables, son los dioses, pueden hacer lo que quieran con las mujeres, ejercer el derecho de pernada, patearlas, machacarlas, violarlas, prohibirlas tener hijos, obligarlas a trabajar como bestias. Pueden hacer con ellas lo que quieran, porque el feminacismo, como representación de la patronal y del Estado, ha entregado a las mujeres al capitalismo y las ha entregado como siervas, como esclavas, para que con ellas se hagan lo que quieran. Entonces, vamos a primero ver algunos datos, algunas estimaciones, y luego vamos a ver qué se puede hacer contra esto. Yo he estudiado mucho de esta cuestión, le he dado muchas vueltas, he buscado la poquísima bibliografía que se puede hallar, he hablado con gente y he llegado a la conclusión que estamos ante el más grave problema que hoy tienen las mujeres, que es la violencia en la empresa, la violencia sexual en la empresa, ejercida por varones heterosexuales y por lesbianas. Quiere decir que las jefas lesbianas ahora están en una escalada de violencia. Están acosando a las mujeres heterosexuales y violándolas a un ritmo impresionante. Me llegan informaciones al respecto y es lógico, puesto que se ha mitificado el lesbianismo y entonces, pues, bueno, las jefas son encargadas por la patronal de acosar y violar a las empleadas para reducirlas a la obediencia, porque luego diré que la violación de mujeres en las empresas es un acto sexual y no sexual, es sobre todo un acto laboral, un acto de disciplinación de la mano de obra, de obligar a la mano de obra a aceptar el capitalismo, el modo de producción capitalista, esa pesadilla, ese infierno, el trabajo asalariado, ese horror.
eso con lo que tenemos que acabar si somos seres libres, esa herencia de la servidumbre, esa herencia de la esclavitud. Hay un informe de Comisiones Obreras reciente en el cual se trata este asunto. Se trata para exculparlos, viene a decir que en realidad pues, los casos son pocos, que la legislación protege a las mujeres. Mentira, mentira, mentira. ¿Qué va a decir un sindicato como Comisiones, que está completamente entregado a la patronal y al Estado, con sus masas de liberados perezosos, ociosos, viciosos? Yo fui de Comisiones en un tiempo, sí, cuando Comisiones estaba en la clandestinidad, pero era otra cosa. Entonces había que tener un poquito de valor para estar allí, te partían la cara y eso, y luego, bueno, se ha convertido en un sindicato amarillo, vil, con gente que entra a trabajar a las 9 y sale a las 12 de la mañana. Y luego se toma media hora para el café y otra hora para el bocadillo. Ese es el trabajo de los liberados. Sí, sí, es un trabajo agotador, ¿no? Entonces, vayamos a los datos. Antes de entrar en ellos, quiero insistir que la empresa capitalista ejerce 3 tipos de violencia contra las mujeres. En primer lugar, la violencia sexual, la violación pura y dura, y es la peor violación. Luego señalaré que sus características son mucho peores que las violaciones que a veces, es verdad, tienen lugar en el seno de la unidad familiar y otras veces en la calle. Es muchísimo peor por sus características. En segundo lugar, ejerce la violencia de la no natalidad. Impone a las mujeres no ser madres para que se concentren completamente en la producción, para que sean las esclavas de los jefes, las esclavas de la producción, todo por la producción, adelante la eficacia, adelante el crecimiento del Producto Interior Bruto, todo por el dinero, y entonces no pueden atender a los hijos, tienen que hacer cosas más importantes, que es incrementar los beneficios, aumentar la ganancia de la empresa. Y en tercer lugar está la violencia específica del modo de producción capitalista que impone a las mujeres unos ritmos de trabajo, unas condiciones de trabajo que sencillamente son enloquecedoras. Ahora mismo el crecimiento del enloquecimiento en las mujeres está ligado a su incorporación al trabajo asalariado pleno, porque las mujeres siempre han trabajado, pero tenían la suerte de, por aquello de la natalidad, quedarse en formas, digamos, marginales y parciales de trabajo asalariado que las protegían. Ahora se están metiendo en el trabajo asalariado de hoz y coz. ¿Y qué estamos viendo? Os lo voy a decir, un incremento en flecha del alcoholismo. Por ejemplo, el otro día hablaba con una doctora que trabaja en urgencias en una capital de provincia y me decía, sí, los comas etílicos ya se dan más en mujeres que en hombres. Los comas etílicos de fin de semana. Esta gente que llega destrozada por el alcohol a los hospitales, a urgencias, dice, sí, son más ya las mujeres que los hombres. Están sufriendo mucho más el tabaquismo, son intoxicadas masivamente por la medicina institucional con esos venenos terribles que son las pastillas y todo lo que se toma para los tratamientos antidepresivos, y también están sufriendo unos procesos de desintegración que las llevan a las drogas ilegales, llamadas ilegales, porque en realidad son muy legales, puesto que es los mismos aparatos de poder, los mismos aparatos policiales los que meten las drogas. Hay un libro por ahí, A los pies del caballo, un libro escrito por un amigo vasco, en los cuales él explica cómo se metió el caballo y la heroína en el País Vasco para destruir la lucha del pueblo vasco y destruir al pueblo vasco como tal. Bueno, pues vayamos a los datos sobre la violencia sexual contra las mujeres en la empresa capitalista. Por cierto, vuelvo a decirlo, ¿por qué esto no se debate en La Sexta, por ejemplo? No son tan libres, además de los telepredicadores de la izquierda, ¿por qué no dejan que vayamos allí? La gente más normalita, la gente de la calle, los que tenemos cosas que decir, los que llevamos muchos años estudiando esto, los que hasta tenemos algún libro publicado sobre el asunto. Sí, yo tengo un libro que se llama Feminicidio. Os suena feminicidio, ¿verdad? ¿Qué significa feminicidio? Feminicidio significa matar a las féminas. Y eso es lo que se está haciendo ahora. Eso es lo que se está haciendo ahora. Bueno,
Antes de entrar en los datos, quiero decir que mis estimaciones son muy imprecisas porque no hay estadísticas, entre otras cosas porque el horror de la violación en la empresa se vive en la oscuridad, en el silencio. Eso lo hace todavía más horrible, porque vayas contra donde vayas, las mujeres que se atreven a denunciarlo son perseguidas, son excluidas, son trituradas. Por lo tanto, no tenemos datos, pero yo, a partir de algunas estimaciones y algunos datos indirectos, sitúo en 30.000 mujeres violadas todos los años en la empresa. 30.000 mujeres. No me refiero a acosos, a toqueteos intolerables, no, me refiero a violaciones consumadas, a violaciones continuadas, violaciones día tras día. Estos son 30.000 mujeres. Vamos a ver cuál es la reacción de las mujeres violadas. Un 5% lo acepta. Esperan favores, esperan dinero, esperan medrar en la empresa y entonces pues lo aceptan, convirtiéndose en un tipo especial de prostitutas, que lo hay en muchas empresas, se sabe. Yo trabajé en una de ellas, en las cuales éramos 400 trabajadores del metal, y allí pues éramos unos 80 varones y 320 mujeres, y se sabía que había un número pequeño de mujeres, pues que, como se decía allí, se iban con los jefes, se iban con los mandos y, bueno, pues recibían favores de muy diversa naturaleza, especialmente dinero. Eran las prostitutas de los jefes. Luego hay otro 25% que lo sobrelleva con asco, con dolor, con miedo, pero no se derrumba psíquicamente. Espera que se cansen, saben que no tienen dónde ir, que no encuentran remedio a nada y entonces pues están ahí, pero tienen la entereza de no derrumbarse. Estas mujeres lo que tienen que hacer es denunciarlo, sacarlo a la luz pública, con nombres y apellidos, el nombre de sus violadores, el nombre de la empresa. Las vamos a apoyar, las tenemos que apoyar. Toda la sociedad tiene que volcarse en apoyar a estas mujeres, porque luego está el otro sector, que es el 70% que se derrumba psíquicamente. Se derrumba, no quiere hablar del asunto, porque cada vez que lo recuerda, entonces pues se desmorona. Y cuando le preguntas sobre ello, pues no, dicen que no, que ellas solo quieren salir de la empresa, olvidar el asunto, y incluso si intentas una aproximación de apoyo y de solidaridad, no, dicen que no, que el tiempo libre de la empresa, pues no desean hablar. Suelen ir al psiquiatra, suelen tomar tranquilizantes, ansiolíticos, de todo, porque para ellas la pesadilla es todos los días la vuelta al trabajo. De este 70%, aproximadamente unas 12.000 mujeres intentan suicidarse. O sea, la causa principal del suicidio de mujeres probablemente sea, directa o indirectamente, la violencia sexual en la empresa. Unas 12.000 mujeres intentan suicidarse, hacen muchos intentos o varios intentos y a veces en silencio y soledad, de los cuales 300 lo consiguen. Yo he calculado que unas 300 mujeres se suicidan porque no pueden soportar ser violadas sistemáticamente y de las maneras brutales en que lo son en la empresa capitalista. 300. Daros cuenta que la violencia doméstica contra las mujeres se sitúa en 60 muertes, aquí solo son 300, más 12.000 que lo intenta. Pueden haber hasta 10, 15 intentos, 20 intentos. Algunas pues no lo logran nunca, pero otras sí. Las características del terror sexual en la empresa son muy peculiares. En primer lugar, las víctimas favoritas son las mujeres solas, las mujeres que no tienen una cobertura familiar, que no tienen nadie que las apoye. Entonces esto se estudia, saben que estas son las víctimas propiciatorias. Por eso, la jauría feminazi, cuando insiste una y otra vez que el enemigo de la mujer es el varón, su pareja, etcétera, etcétera, lo que está haciendo es crear la mujer sola, la mujer apartada, la mujer solitaria, que es la víctima propiciatoria de los violadores varones y las violadoras lesbianas en las empresas. Con esta es con la que se ceban, con esta la utilizan para introducir el terror en el corazón de las mujeres,
que ven cómo violan a la de al lado y piensan que les puede tocar a ellas. Y entonces esto incrementa los rendimientos, porque este terror hace que muchas mujeres se vuelquen en el trabajo, se vuelquen en la tarea, esperando que no les toque, esperando que sean otras. Es comprensible este egoísmo, que les toque a otras y no a ellas, ¿no? Ahora vemos aquí en qué consiste esta campaña de enfrentamiento entre hombres y mujeres. Estas mujeres solas son las víctimas número 1 del terror sexual patronal, y quienes convierten a las mujeres en seres solitarios son las abastecedoras de mujeres a los violadores de las empresas, esencialmente la jauría feminazi. En segundo lugar, la violación en la empresa es continuada. No es una vez, como suele suceder en las violaciones callejeras, ni tampoco generalmente sucede también en las violaciones en el hogar, que también las hay, naturalmente. Entonces aquí pues se hace una ruptura matrimonial, que esto no es posible en la empresa. Las mujeres que están solas piensan, bueno, estoy siendo objeto de violaciones sistemáticas, pero ¿a dónde voy? No puedo perder mi trabajo, estoy sola, no tengo dónde ir. Sobre todo en los periodos de crisis, como han sido estos terribles del año 2008-2014, cuando el paro es enorme. Entonces ahí las empresas se convierten en una orgía de brutalidad sexual, además en una orgía de brutalidad productiva. Es terrible levantarse por las mañanas, ir a la empresa, tienes que mirar cara a cara al violador o a la violadora. A veces las violaciones son en grupo, se trata a las mujeres como ganado sexual, al que se encierra en habitaciones. Me contaban el pánico de las mujeres cuando les llaman al despacho. Generalmente se lo dice otra mujer, se le dice, oye, fulanita, que tienes que ir al despacho del encargado, de tal. Entonces es el terror literalmente. Algunas mujeres fenecen de terror cuando se dice, sube a ver allí al despacho y todo lo que sucede luego, se sientan en la silla, le leen la cartilla, les explican qué puede pasar, si se resisten, toda esta escalada de terror, de violencia, que se puede repetir durante días, meses, años y años y años. Esto es el modo de producción capitalista para las mujeres. Les provoca situaciones de pánico, de angustia, de ansiedad. En tercer lugar, la violación en las empresas es especialmente repulsiva porque suele ser grupal. Se pasan a las mujeres como si fuera una pelota, como si fuera una muñeca, se las trasladan de uno a otro, las encierran en sitios, las apalean, las machacan, porque hay que provocar el terror. Si alguien cree que el trabajo productivo capitalista asalariado se diferencia tanto del trabajo esclavo, se equivocan. Yo siempre que hablo de la esclavitud clásica, rechazo el modelo de esclavo a lo espartaco. Esos eran minoritarios, estaban en las minas, en ciertos trabajos de fuerza, pero básicamente la esclavitud clásica, la esclavitud antigua, que todavía se mantiene en los países musulmanes, ahí está, era básicamente contra las mujeres. Las mujeres hacían unos trabajos esenciales, unos trabajos fundamentales, que no voy a señalar ahora, la molienda, el trabajo de la ropa, que era tan importante, otra serie de trabajos decisivos, y eran mucho más importantes las mujeres esclavas que los hombres esclavos. Entonces el terror sexual contra ellas los ejercían los capataces, eran una parte del disciplinamiento de la mano de obra. Y ahora sucede igual. El trabajo asalariado no es nada más que una derivación del trabajo esclavo. Ya las mujeres que hacen el trabajo asalariado se las trata igual que se trataba a las esclavas en la antigüedad. Por tanto, vamos a entender bien el asunto. No es principalmente violencia sexual, es violencia laboral que adopta la forma de violencia sexual para incrementar la productividad y los rendimientos en la empresa. Eso es así la mayoría de las veces. Luego tiene un componente sexual, naturalmente, pero este componente es complementario y secundario. ¿Qué puede hacer la mujer? Bueno, si se atreve ya desesperada a denunciarlo, por ejemplo, va a la policía, allí la explicarán con muy buenas palabritas de que como la violencia de los patronos no está incluida en la ley de violencia de género, no hay nada que hacer. La ley de violencia de género es de tal manera que
Una mujer denuncia a un hombre, no tiene que demostrar nada, su palabra vale, pero si el patrón no es así. El patrón, cuando hay una violencia patronal continuada, con violencia continuada, tiene que probarlo. ¿Y cómo lo va a probar? Entonces, claro, los patronos son impunes. Es más, se le manda a hacer gárgaras en las comisarías y los cuartelillos y se dice que desaparezca de allí, porque está claro que los patronos son intocables. La violencia patronal contra las mujeres es intocable porque ellos son los amos de nuestra sociedad y por lo tanto los amos de las mujeres en el terreno sexual. Eso es así, no ha cambiado nada desde los tiempos de la esclavitud. Los dueños de esclavos, de los grandes grupos de mujeres trabajadoras, eran los dueños sexuales de esas mujeres y ahora sucede lo mismo. Entonces, resulta que la ley de violencia de género no sirve para este caso, ¿no? Es más, si alguna mujer se atreve a denunciar a su patrono o a su patrona en caso de que sea una lesbiana violadora ante la policía, entonces lo que hace la policía es llamar al patrono o a la patrona y le advierte que está pasando esto. Esta mujer entra inmediatamente en una lista negra que existe, que efectivamente existe, de mujeres que se resisten. Y entonces lo que se encuentra es que no tiene trabajo. Algunos violadores y algunas violadoras de mujeres en las empresas se lo advierten, le dicen, no, mira, si no admites lo que queremos hacer contigo, no solamente te vas a quedar sin trabajo, sino que no vas a encontrar el trabajo jamás. Eso es así, eso es así. Y si alguien lo niega, que venga a debatir conmigo. ¿Cómo lo puedo probar? No puedo probarlo de ninguna manera, pero sé que es así, sé que es así. ¿Qué sucede si pide apoyo a algún grupo feminista? Bueno, esto es la monda, ¿no? Ha habido algunos casos. Entonces las feministas les hacen el típico discurso. Tu enemigo no es el patrono, no es la patrona, no son los dueños de las empresas. Ahí tú te vas a liberar, te vas a emancipar, trabajando. Fíjate tú, se va a emancipar siendo violada. No, no, tu marido es el verdadero peligro. Denúnciale, ponle una denuncia. Ves a uno de esos despachos de abogados en donde te enseñan cómo poner una denuncia a tu marido, aunque tu marido sea un bendito, aunque nunca te haya hecho nada, denúnciale, te quedas con el piso, te quedas con el dinero y entonces le metes en la cárcel y ya está. Entonces eso es lo que te dicen y eso es así. Daros cuenta que la jauría feminazi funciona de una manera muy curiosa. Ataca a Manolo y lame el culo a don Manuel. El pobre Manolo que está ahí de pareja de las mujeres, ese es la víctima de la jauría feminazi. Pero si Manolo, por arte de vivirlo, que se convierte en don Manuel, es decir, en un empresario, en alguien con dinero, entonces allí acuden las feminazis a lamerle las botas, es más, a lamerle el trasero. Todos sabemos, cuando estudiamos la trayectoria profesional de las feminazis más notorias, todas dependen de fundaciones, de montajes empresariales, les entregan una enorme cantidad de dinero porque forman parte del modo de producción capitalista para tener a la mano de obra femenina controlada. La mano de obra es disciplinada, es controlada, es puesta a trabajar y a elevar los rendimientos y la productividad por medio del terror feminazi contra las mujeres. Y así como funciona. Y esto es un hecho tan obvio como que cuando la mujer es llamada al despacho, eso me lo contaban enfáticamente en la empresa esta de 3.000 trabajadores, dice, siempre es una mujer la que baja y le dice, oye, fulanita, sube el despacho, que el capataz tal, o que el mando tal, o que el director te espera. O sea, siempre es una introductora, esta mentalidad de las que ahora hay tantos ya cuadros intermedios femeninos en las empresas que ganan sueldos fabulosos, son las inductoras de la violación de mujeres en las empresas. Entonces, la mujer se ve desamparada legalmente, naturalmente, desamparada socialmente, porque nuestra sociedad está atomizada, está desestructurada. El único espacio que le quedaba a la mujer para defenderse de todo esto, que era la familia, se ha desintegrado, entonces ahora está sola. Esta soledad la hace súper vulnerable, la hace tan vulnerable que la convierte en, digamos, en ganado de labor y ganado sexual de los patronos. Hay un hecho más, que es el siguiente. Por un lado, a las mujeres, sobre todo a las mujeres que no tienen experiencia laboral, se las dice
que las mujeres hoy están conquistando cotas maravillosas de libertad y bla, 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 ¿no? Que el Estado, convertido en Estado feminista, las protege, que todo para ellas, que todo es maravilloso, que el trabajo asalariado las libera, que hay una solidaridad femenina feminista en la cual todo funciona, que no tienen que preocuparse de nada. Entonces, muchas mujeres, sobre todo jóvenes, chicas inexpertas, se creen este discurso y de repente encuentran trabajo y llegan a la empresa. Y lo que ven allí es todo lo contrario, ven que toda la mentira y toda la demagogia feminista es mentira. Allí son obligadas a unos trabajos brutales, acosadas sexualmente, si no violadas, porque a veces el acoso no culmina en violación, pero ya el acoso encuentran que el trabajo es brutal, es despiadado, que se las prohíbe embarazarse, que se las obliga a hacer un tipo de actividades y de trabajo que destruye su cerebro y sus capacidades mentales y que encima se las paga una miseria. Entonces este colapso mental es una de las causas principales del problema número 1 de las mujeres en nuestro tiempo, que es la depresión. Cuando ve esa diferencia entre las palabritas bonitas y las mentiras que les cuentan las instituciones y los colectivos feminazis sobre lo maravilloso que va a ser todo, porque las mujeres están conquistando ahora tropecientos derechos y bla, 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 y la realidad, pues entonces de ese colapso se derrumba. El derrumbe tiene lugar mucho más cuando todavía descubren que no tienen libertad ni siquiera para ser madres. Entonces se produce este fenómeno que es perceptible, por eso cuando las mujeres empiezan a trabajar, al poco tiempo se produce en ellas un colapso emocional. El crecimiento de la enfermedad femenina por excelencia del siglo XXI, de la depresión, que afecta ya a 1/3 de las mujeres, será continuado, porque, vamos a ver, nadie soporta la actual forma de trabajo asalariado, nadie. Los hombres se desmoronaron. ¿Qué pasó con los hombres? Pues mira, los hombres, el desarrollismo de los años 60 y 70 se vinieron abajo, no podían soportar el trabajo incesante, las 14 horas, las 12 horas, se refugiaban en el tabaco, en el alcohol, se desmoronaban, la virilidad, la concepción del hombre viril se vino abajo porque no había quien lo soportara. Entonces, los planificadores en alturas llegaron a la conclusión que había que meter en la producción a las mujeres porque no estaban tan machacadas, no estaban tan trituradas. Y empezó el proceso de introducción en la producción al máximo nivel de las mujeres para salvar un capitalismo senil, un capitalismo improductivo que no crea nada, salvo basura, que cada día más es más ineficiente y nos venden luego la estupidez de los robots. Vamos a ver si ya nos dejamos de tonterías con los robots, Me estoy enfadando yo con ese asunto. Para decirnos que todo va a ser maravilloso con los robots. Bueno, entonces meten a las mujeres ahí, pero claro, las mujeres no pueden ser productivas al 100% si no reúnen dos condiciones. Primero, no ser madres y en segundo lugar, odiar el amor. El amor, al afecto, la relación, la amistad, las cosas naturales del ser humano distraen a las mujeres de la producción. Entonces hay que lanzar las campañas terribles contra el amor romántico para que todo el esfuerzo productivo de las mujeres se dedique a la producción. Toda la energía, toda la vitalidad para que no piensen en los hijos, la mejor manera es que no tengan hijos. Como ahora tenían a mano además llenar el país de inmigrantes, pues ¿para qué? Entonces lo están intentando un capitalismo senil. Para comprender por qué es esto, voy a hacer unas intervenciones similares a estas sobre el capitalismo actual y sobre el capitalismo español actual, que es lo más cutre, lo más criminal y lo más destructivo que tenemos. Y a esta gente, a estos capitalistas, tenemos que darnos leña hasta que logremos destruirlos, porque lo que están haciendo es una contribución al genocidio. Entonces, dentro de ese genocidio está el que ya 1/3% de las mujeres están hundidas en fenómenos de depresión aterradores. La depresión es algo muy malo. Sí, muy malo, pero también es mucho peor porque a las mujeres se les está envenenando con los psicofármacos. Van al médico y dicen, mira, no puedo más, mire, no puedo más, me estoy derrumbando, me estoy desmoronando física y psíquicamente, tengo tales síntomas físicos y tales síntomas psíquicos, y entonces les entregan unos productos que simplemente las destrozan el hígado, las dañan la piel, las provocan fenómenos similares al Alzheimer en edades muy tranquilas, incluso al parecer también las dañan en el sistema reproductivo. Este envenenamiento
aumento de mujeres seguirá adelante. Ahora estamos en 1/3 de mujeres, pero muy pronto, en 5 o 7 años, tendremos la mitad de las mujeres. ¿Esto es pensable? Es pensable que la mitad de las mujeres estén en tratamiento psiquiátrico, pero ¿en qué sociedad de locos estamos? Esta es la sociedad que está dando derechos a las mujeres, garantías y todo esto. Todo esto no es nada más que una pantalla de humo para llevar a las mujeres a la producción, un lugar horrible. Si los hombres se han derrumbado, nos hemos derrumbado en la producción capitalista, y esto es un fenómeno que se percibe perfectamente en los años 80 y 90, estos hombres alcoholizados, drogadictos, enganchados a TIC, que no pueden más, eso es el producto de del modo de producción capitalista actual. Y las mujeres, ¿cuánto lo van a aguantar? ¿10 años más? ¿15 años más? Mira, os voy a contar algo. Me produjo mucha pena el 8 de marzo pasado, esa mascarada con Ana Patricia Botín llamándose feminista y diciendo que ella también estaba a favor de la huelga, lo cual demuestra que estamos ante una huelga patronal, toda esa cosa que se inventaron. Ver a tantas mujeres jubiladas, que la mayoría de ellos han sido amas de casa, yendo a las manifestaciones, entusiasmadas, con la idea de que sus hijas y a menudo sus nietas se incorporen a la producción, ganen salarios, todo el asunto de la brecha salarial y tal. Sí, yo estoy de acuerdo con que no tiene que haber ninguna brecha salarial y con que el salario para las mujeres de 45 años tiene que ser exactamente igual que el de los varones por el mismo trabajo. Pero a estas mujeres mayores, ya abuelas, mayores de 65 años, quiero decirles una cosa. ¿No os dais cuenta lo que estáis haciendo? Cuando estéis impulsando a vuestras nietas al infierno de la producción asalariada, ¿dónde le estáis metiendo? ¿Cuánto tiempo van a aguantar vuestras nietas ahí? ¿No os dais cuenta lo que les está pasando a vuestras nietas? Mirarlas a la cara, preguntarles, hablad con ellas, escucharlas. ¿No os dais cuenta que se están desmoronando en el alcohol, en el tabaco, en las drogas legales, pero también en las ilegales? Se están destruyendo. Estáis destruyendo a vuestras nietas con esta idea que no, que el trabajo asalariado no es esa maravilla que os han contado. Como vosotras fuisteis amas de casa, no sabéis lo que es eso es un horror. Yo, aunque empecé con 18 años en el trabajo asalariado, lo sé. Por favor, estad con vuestras nietas, apoyarlas, defenderlas de la violencia sexual en las empresas, pero también simplemente de esa violencia ilimitada e infinita que es el trabajo asalariado. El trabajo asalariado es un horror, es una esclavitud. Las mujeres tienen que trabajar, claro que tienen que trabajar, todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo tiene que vivir de su trabajo porque si no es un explotador. Las mujeres igual que los hombres, pero no en el trabajo asalariado. En el trabajo asalariado no, y para eso necesitamos acabar con el salariado y con el capitalismo. Por favor, señoras, sumaos a la revolución, estar por la revolución, vamos a eliminar el capitalismo, vamos a crear un modo de producción en donde las mujeres estén contentas con su trabajo y puedan combinarlo con la maternidad y puedan combinarlo con el amor. Cada cual entienda el amor como quiera y de la forma que quiera, y no esta pesadilla, este horror. Si no, dentro de 5, 7, 10, 12 años asistiremos al derrumbe de las mujeres, igual que asistimos en los años 80 al derrumbe de los varones. Esto no es soportable, no es soportable. Yo he señalado 6 causas de la depresión femenina. La primera es el contraste entre la adulación institucional a las mujeres en el Estado feminista y la realidad, la puñetera realidad, la horrible realidad en cuanto salen de este espacio de confort que les proporciona las charletas en la tele, lo que queda de familia. Entonces, cuando ya dan el salto a vivir solas o a vivir por su cuenta, entonces se desmoronan porque ven que lo que les han contado y la realidad es opuesto y antagónico. En segundo lugar, la depresión viene de la frustración sexual, erótica y amorosa. Eso está muy claro. Lo que dijo Freud es verdadero. Lo único que ha cambiado es que en la época la frustración sexual, la represión sexual producía histeria y hoy produce depresión. Y eso es solo por los cambios que ha habido en la sociedad. Antes producía un tipo de enfermedad y ahora produce otro. La persecución del sexo heterosexual que está ahí, que cada día es más potente, que cada día es más agobiante, provoca en las mujeres un desplome emocional y físico, un desplome físico y emocional que las lleva directamente a la depresión. Por cierto, ya nos estamos cansando de que nos persigáis. Vamos a dar la batalla a favor del sexo heterosexual y la vamos a dar con todas las consecuencias. Aviso para la gente que se está haciendo de oro
en la persecución del sexo heterosexual. Vamos a dar la batalla. Las cosas han llegado ya a un extremo que no podemos permitir la continuación de lo que está sucediendo. La advertencia está hecha. En tercer lugar, la frustración de la maternidad es la primera causa de depresión. El no poder ser madres, el que las empresas las prohíban ser madres, el que el Estado las prohíba ser madres es la primera causa de depresión en las mujeres entre 30 y 40 años. Las mujeres necesitan biológicamente ser madres, no todas. Probablemente solo el 80%, digo, jeje, el 80%, claro, hay un 20% que no, por razones biológicas, por razones religiosas, pueden subsistir, pero el 80% sí. Y este 80% de mujeres, que corresponde más o menos con las mujeres heterosexuales activas, se las está machacando. En cuarto lugar, el trabajo asalariado en sí. El trabajo asalariado es una fuente de depresión y de locura enorme. El trabajo asalariado es inseparable de las drogas, del alcohol, del tabaco, es inseparable porque es una pesadilla. Entonces, cuando se dice, ay, es que estamos en contra del consumo de drogas, pues si sois consecuentes están en contra del trabajo asalariado, pero a favor del trabajo libre en una sociedad comunal donde el trabajo sea una causa fundamental de satisfacción, porque el trabajo en libertad, el trabajo cooperativo es algo extremadamente agradable, el trabajo combinado con la fiesta, el trabajo en el cual el trabajador no es simplemente un objeto, sino un sujeto. Decide sobre las condiciones del trabajo, lo que se produce, cómo se trabaja, cómo se produce, cómo se hace todo. Entonces ese trabajo es una fiesta y vamos a recuperar ese trabajo libre asociado, ese trabajo cooperativo en el seno de una economía comunal autogestionada. Sí, economía comunal autogestionada que va a resultar de la expropiación sin indemnización de todo el capitalismo actual, salvo del pequeña empresa, de la pequeña producción, que eso no. Esos tienen derecho a existir. Entonces, gran empresa, que es donde está concentrada toda la locura y maldad y toda la ineficacia, porque lo vuelvo a repetir por vez, ni se sabe. La gran empresa actual es una basura productiva, no produce más que mediocridades, porquería, cosas de un ínfimo nivel y a un costo de producción carísimo. Es un desastre y cada vez lo está viendo más gente, y entonces eso significa que el capitalismo ha llegado a su momento final y lo vamos a sustituir por una economía comunal autogestionada donde el trabajo sea individual y sea colectivo y sea satisfactorio y sea combinado con la fiesta y con el resto de las actividades como es la maternidad. En quinto lugar, la quinta causa es el ambiente de terror sexual en los centros de trabajo. En los centros de trabajo el terror sexual origina fenómenos de depresión terribles. Para mí es probablemente la causa primera de suicidio en las mujeres. Este terror, este acoso, esta sensación, incluso cuando ya ha dejado de darse, las mujeres duermen mal, todas estas inestabilidad que muchos atribuyen a las mujeres por causas biológicas, por hormonas y tal. Qué fácil es de culpar a las hormonas. Es debido a que durante muchos siglos en el régimen patriarcal, en el régimen esclavista y en el régimen neoesclavista actual, que es el salariado, las mujeres han sido acosadas, han sido machacadas, se las ha perseguido en la producción, en el trabajo, entonces se han creado unos hábitos, una continuidad de angustia, de desesperación, de depresión. Esta es la quinta causa. Y la sexta es la soledad. Una sociedad atomizada, donde no es posible la amistad, ni el compañerismo, ni la convivencia, ni la relación. Entonces esta sociedad no es apta para mujeres, tampoco es apta para hombres, no es apta para nadie, por supuesto, no es apta para los niños. Tenemos que resocializar, tenemos que hacer convivenciar a la sociedad, por eso hemos hecho aquí un colectivo, este libro de ética. Entonces nosotros lo que estamos sobre todo es por una sociedad convivencial y por una ética convivencial. Aprender a convivir, aprender a estar juntos, para combatir el capitalismo, aprender a estar juntos para hacer la revolución, aprender a estar juntos para crear una economía comunal autogestionada. La convivencia, la relación y el afecto es la base emocional y la base, en definitiva, última de un nuevo modo de entender la convivencia. Entonces, los remedios. Entremos en los remedios. Antiguamente el remedio se llamaba escopeta a la vera. O sea, pero no hace mucho, cuando un terrateniente, un señorito, una gentuza, una escoria de estas, o un empresario se pasaba con una mujer, pues se acudía a la escopeta a la vera.
o bien a la navaja, o bien al garrote, y se le pegaba una buena tunda y se acababa. Esto hacía, ¿quién lo hacía? Pues a veces las mujeres, las mismas mujeres, por ejemplo, muchos extraños crímenes de hace 70 años que nadie sabía explicar muy bien. De repente un señorito, un terrateniente, a la salida de un olivar había sido tiroteado o había sido acuchillado. Pues entonces no se sabía explicar, pues sí, era por esto. Se había pasado con alguna joven de por allí y había recibido la respuesta correspondiente. Esto mantenía y mantuvo durante mucho tiempo a raya al terror patronal contra las mujeres. Pero como ahora primero se ha desintegrado la sociedad, por un lado se ha desintegrado la sociedad y ahora ya no hay nadie, las mujeres están solas. Antes en la familia extensa había un sistema, un intercambio de servicios y también un intercambio de protección. Y en segundo lugar, nos hemos hecho unos cobardes, unos miserables que aguantamos todo, agachamos la cabeza ante todo. ¿Y sabéis por qué? Porque nos hemos hecho unos hedonistas. El hedonismo es la ideología de los esclavos, ese hedonismo tan promovido por la izquierda y por toda esta chusma, es lo que nos convierte en esclavos. Tenemos que recuperar la virilidad y tenemos que recuperar la feminidad y tenemos que partirles la cara a los empresarios violadores y ponerles en la picota hasta que dejen de violar mujeres. Porque el derecho de autodefensa es un derecho natural. Es mentira que el Estado tenga el monopolio de la violencia, es mentira. En Estados Unidos hay una enmienda constitucional que garantiza a la gente el poseer armas, porque el armamento general del pueblo es la norma número 1 de la libertad individual y la libertad colectiva. Aquí esto se practicó en el tiempo de las milicias concejiles, en los tiempos heroicos y magníficos de las milicias concejiles, cuando la gente estaba armada y la gente se defendía a espada en mano, las mujeres también, de sus dominadores y sus opresores, y si se pasaban un poquito se les ponía la espada en el cuello, si se pasaban otro poquito se apretaba la espada, se apretaba, ¿entendéis, no? Entonces quiero decir que en Estados Unidos esa idea de que la gente puede portar armas y las puede incluso llevar a las manifestaciones es una buena idea, que está tomada del armamento general del pueblo en las milicias concejiles de los pueblos ibéricos, allá entre los siglos VIII y XIV. Entonces tenemos que volver a esto y no admitir el monopolio de la violencia por el Estado. No solamente no admitimos su monopolio de la violencia, sino que tampoco admitimos la existencia del Estado. Un Estado que encubre un terror en el cual 30.000 mujeres son violadas sistemáticamente en las empresas día al día, de las cuales 12.000 intentan suicidarse y de las cuales 300 cada año lo consiguen. ¿Qué Estado es ese? ¿Qué situación es esa? En segundo lugar, necesitamos la solidaridad activa y militante con las mujeres víctimas de violencia sexual patronal. Tenemos que crear redes de apoyo, redes de acogida, redes de asistencia, de tal manera que las mujeres que se atrevan a denunciar, y tenéis que hacerlo, tenéis que atreveros a hacerlos, puedan ser acogidas, apoyadas, reciban cariño, reciban afecto, apoyo económico, de tal manera que se cree un contrapoder popular contra el poder patronal en el cual las mujeres ocupen un puesto esencial. Luego, hay que hacer denuncias ante la sociedad, decir los nombres de las empresas en donde esto, que son todas, pero bueno, vamos a contarlo una por una, los nombres de los acosadores, de los violadores, ir a por ellos en la calle, hacerles fenómenos de denuncia colectiva para que esta vergüenza, este horror, esta pesadilla se acabe. No sé si alguien se da cuenta que la incorporación de la mujer al trabajo no es posible mientras no se acabe con esto, porque las mujeres recelan, saben lo que pasa, pero como nadie las escucha, nadie las atiende, se resisten al trabajo asalariado, sobre todo las que están solas. En cuarto lugar, combatir por todos los medios el poder de los empresarios en la empresa, en las empresas donde la violación sea más sistemática, el sabotaje, como se hacía por el movimiento obrero allá por los principios del siglo XX, es muy eficaz. La destrucción de máquinas, la destrucción de la producción, el boicot a los servicios, el demostrarles a los patronos que dentro de las empresas hay un poder obrero, un poder de los trabajadores que no les va a permitir ejercer su voluntad.
Entonces, este asunto, en el momento en que se vea que en una empresa surge la violación de mujeres, entonces vamos a machacar y vamos a convertir esa empresa en un desastre productivo, para que vean que el poder no es de los patronos, sino el poder es de los trabajadores. La toma del poder en la unidad productiva es una parte fundamental de la revolución integral popular, una parte fundamental. Destruimos el Estado y tomamos el poder en toda la sociedad, y destruimos el poder de los patronos y tomamos el poder en la empresa. El quinto remedio es establecer unas relaciones convivenciales de alta intensidad emocional entre las compañeras y compañeros en la empresa. Se está muy claro, y esto se comprueba, que donde los patronos ven que los hombres y las mujeres están unidos en la empresa, se apoyan, se quieren, se unen, entonces aquí la violencia contra las mujeres es mínima e incluso nula. Los patronos esperan, son buitres, son hienas al acecho. En cuanto que la convivencia se malea, en cuanto que las cosas decaen, allá se lanzan. Ellos ya tienen seleccionada, esta mujer está en una situación débil, tal, se ha separado, está sola, por esta, vamos a machacarnos a esta. Entonces, cuanto mayor sea la convivencia entre compañeras y compañeros y la unidad, menor es la violencia sexual en las empresas. Por lo tanto, vamos a volver a establecer formas de relación, de amistad, de compañerismo, de salir juntos, de estar juntos, de quererse, de ayudarse. Todo esto que antes era tanto, ese compañerismo de empresa, lo vamos a recuperar, pero no con el patrono sino contra los patronos, contra los jefes, contra los capataces. Esto es un gran remedio. Porque en las empresas donde triunfa el compañerismo, la convivencia y la amistad, o hay pocas violaciones o incluso no hay ninguna. En pocos casos, pero... Luego, hay que practicar una ética sodalicia. Vamos a explicar esto de la ética sodalicia. Toda ética tiene que ser sodalicia. Nos ayudamos y nos unimos entre nosotros. Ponemos la otra mejilla cuando sean los compañeros los que nos abofeten. Sí, tenemos que aprender a poner la otra mejilla. Pero les echamos las manos al cuello a los patronos, a los explotadores, a sus policías y a sus matones, en cuanto que nos toquen a nosotros, toquen a un compañero, toquen a una compañera. Cualquier acto de violencia, sea sexual o no sexual, tiene que ser correspondida. Ética sodalicia, que es la única ética posible, nos unimos y nos queremos entre los iguales y echamos manos a la espada para defendernos de los explotadores, de los dominadores y de los monstruos, porque esos son ahora los capitalistas, unos monstruos que están arrasando con todo, incluido arrasando la humanidad, simplemente para conseguir luego unos resultados económicos que son ¿qué? Son una porquería, porque todos lo hacen mal, porque son unos incompetentes y unos ineptos y porque su sistema está podrido hasta los huesos. Además, tenemos que denunciar a la jauría feminazi. La jauría feminazi es uno de los agentes fundamentales en la violencia contra las mujeres. La violencia sexual contra las mujeres es promovida de muchas maneras directas e indirectas por la jauría feminazi. La jauría feminazi organiza aquelarres contra violaciones callejeras con el único objetivo de impedir que se tome conciencia de lo que está sucediendo en las empresas para presentarse ellas como defensoras de las mujeres. Mirad, las mujeres se defienden solas. Este sistema de que las feministas defienden a las mujeres no es más que patriarcado. Es una forma de patriarcado. Las feministas no defienden a nadie, en todo caso se defienden a ellas. Las mujeres se defienden solas, son perfectamente capaces de hacerlo si se dan las condiciones adecuadas para ellos. Las mujeres se defienden solas, no necesitan ningún paternalismo, ninguna protectoras pagadas por la patronal. Por lo tanto, lo que tenemos que ir es una movilización general de las mujeres contra el sistema de poder y terror de la patronal y por lo tanto contra las feminazis, que son parte de ese sistema de poder y terror. Y en definitiva tenemos que hacer la revolución, no hay remedio. Por mucho que luchemos, mientras el modo de producción sea antagonista, basado en el poder de unas minorías que tienen detrás al ejército y a la policía para defender la propiedad privada concentrada, por mucho que hagamos podemos disminuir, podemos limitar, pero no podemos acabar completamente con el terror sexual patronal. Pero en una economía comunal autogestionada sí podremos hacerlo
y eso requiere de la revolución. Tenemos que construir una sociedad donde la libertad sexual sea real. Ahora no lo es, ahora no lo es. Vamos a ver si estas sexólogas y sexólogos de Pitiminí, que están siempre haciendo el juego a las cositas de la biopolítica, se enteran de una vez, donde 30.000 mujeres al año son violadas, y digo violadas y no solo acosadas en las empresas, no hay libertad sexual, no hay libertad erótica. Y espero que las sexólogas y sexólogos de buena voluntad lo admitan, lo digan. Bueno, pues ahí queda eso. Hasta la próxima, amigas y amigos.